Perfecto. Bueno, entonces, eh, vamos a continuar con el tema de componentes. La idea de hoy es trabajar con otro componente que es el broadcast, pero antes que nada vamos a hacer lo siguiente. Nosotros tenemos este proyecto, el Hola Mundo, en el que mostramos los primeros componentes. Vimos cómo crear una activity, cómo usar un intent para iniciar otra activity, por ejemplo. Ya van a ver que van a usar un intent también para poder iniciar un servicio, por ejemplo, si quisieran. Vieron también el uso de acceso a un content provider. Entonces, este proyectito que ya le pusimos demasiado, lo vamos a cerrar. Yo voy a ir a File, Close Project, ¿sí? Y voy a iniciar un nuevo proyecto. Total, son gratis. Nuevo proyecto, también con una activity vacía. Siguiente. Le vamos a poner de nombre, qué sé yo, componentes, pero estoy mudo. Componentes 2, le voy a poner yo. Ustedes el nombre que quieran, ¿sí? Fíjense que acá me quedó ya definido el paquete como lo puse la clase pasada, no usé el example, usé ULP en mi caso, y el nombre del el paquete principal tiene el mismo nombre del proyecto, ¿sí? El lugar donde se guarda, me aseguro que sea el lenguaje Java, y el SDK mínimo, en mi caso, es el 30, el API 30, que es para Android 11, ¿no? Android 11. Finalizar, espero a que genere el proyecto. Profe, ¿en dónde hizo clic para cerrar el proyecto? Porque a mí no me Fui a sale. File, Ah, Close File. Project. File, Close Project. Por eso, a Ah, propósito, lo quise hacer así desde cero, porque a veces esta parte no la grabo, entonces quedan colgados, queda la mayoría colgados. recalculando. Bien. Recalcular. Ahí está. Bueno, mientras se va creando el proyecto, yo les voy charlando acerca de lo que son los broadcasts, ¿no? Entonces, esperen que minimizo esto acá, corro esta barra. Ahí está. Bien. Continuando con el tema de los componentes, vuelvo a repetir, nosotros hasta acá hemos trabajado con Activity, Intent y Content Provider. ¿Ok? La idea de hoy es trabajar con el resto de los componentes, ¿sí? Por lo menos los más importantes, y con los que me interesa que trabajen en esta materia, que serían Broadcast, Service, y después nos vamos a ir de lleno con los componentes de la vista, ¿sí? Entonces, yendo al componente Broadcast, ¿sí? ¿Qué tengo que entender? Bueno, lo primero que tengo que entender es que el sistema operativo, ¿sí? Como les mencioné la clase pasada, ante determinados eventos, ¿sí? Ante determinados eventos, el sistema operativo emite notificaciones, ¿ok? Emite distintas notificaciones. Cuando, por ejemplo, el dispositivo se está quedando sin batería, cuando entra una llamada, cuando conectan el dispositivo a carga, ¿sí? O conectan el dispositivo eh, a un USB, ¿sí? Entonces, yo puedo crear un componente que sea capaz de reaccionar a esos eventos que anuncia el sistema operativo, ¿sí? Bueno, ese componente de software que es capaz de reaccionar a determinados eventos que provienen del sistema operativo es lo que nosotros llamamos broadcast, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en el ejemplo que les voy a mostrar ahora, vamos a hacer lo siguiente. Nosotros sabemos que, por ejemplo, si yo cambio, por ejemplo, el modo de trabajo de mi dispositivo a modo avión, por ejemplo, lanza un evento, ¿sí? Avisando que se activó el modo avión. Y si lo desactivo, lo mismo, avisa que se desactivó el modo avión, ¿ok? Ahora, esos eventos que emite el sistema operativo, ya tienen ustedes aplicaciones nativas en el teléfono que reaccionan a esos eventos, ¿sí? No sé, por ejemplo, cuando ustedes desactivan el modo avión, automáticamente un componente del sistema operativo, una aplicación que corre en segundo plano del sistema operativo, desactiva el uso de datos y Wi-Fi, por ejemplo, ¿ok? Bueno, pero también puede suceder que ustedes quieran crear su componente, quieran crear un broadcast, quieran crear una escucha, para que también reaccione a ese evento, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a hacer nosotros.
Vamos a crear un broadcast que reaccione, en este ejemplo, a la acción de modo avión, ¿sí? Cuando el usuario activa o desactiva del teléfono el modo avión. Entonces, para eso, vamos a crear este componente, como yo les decía, broadcast, que no es ni más ni menos que una clase, ¿sí? que va a extender de receiver, ¿sí? Es una clase. Ahora, esa clase especial que va a extender de una superclase que representa a los distintos tipos de broadcast, me va a obligar a que yo reescriba o sobreescriba en esa clase este método, onReceive. ¿Y qué voy a poner en este método? La tarea que quiero que se ejecute cuando el broadcast reaccione a ese evento al que le voy a poner a escuchar, ¿sí? Entonces, ¿en qué va a consistir nuestra tarea? Bueno, nuestra tarea primero va a consistir en crear esa clase Java, que va a ser un broadcast, en definir en ese método onReceive la tarea que quiero que haga el broadcast, y luego registrar el broadcast de este componente que acabo de crear, para que escuche solamente el evento de modo avión activado o desactivado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo primero que debería hacer? Bien, lo primero que tengo que entender es lo siguiente. Yo tengo dos formas, ¿sí? Básicamente, de poder registrar a mi broadcast a que escuche determinados eventos. Una forma se llama, una manera o una forma es la forma estática. ¿Cómo la forma estática? Si vos creás tu objeto, tu clase de tipo broadcast, con la tarea que querés que se ejecute, y lo registrás a ese broadcast para que escuche ese evento en el archivo manifiesto de Android, ¿sí? Es decir, vos, así como en el archivo manifiesto de Android, vos tenés, de manifiesto de Android, vos tenés las activities que forman parte de tu aplicación, bueno, también ahí vas a tener cuáles son los broadcasts que tenés en tu aplicación y a qué eventos querés que escuchen, ¿sí? Esa sería la forma estática. La forma dinámica es la siguiente. Lo mismo, vas a tener tu clase de tipo broadcast, todo hasta ahí es lo mismo. Lo que cambia es la forma en la que lo registro para que escuche los eventos. En lugar de ponerlo de manera explícita en el Android Manifest, lo haré con código Java, ¿sí? Desde alguna activity. ¿Estamos de acuerdo? Las nuevas versiones de Android, ¿sí? Impiden que los broadcasts reaccionen ante determinados eventos si se los registra de manera estática, es decir, si se los registra en el Android manifiesto, ¿sí? Entonces, para ciertos eventos reaccionan solamente si yo los registro de manera dinámica, o sea, los hago por código, ¿sí? Con código Java. Entonces, si bien en la presentación que ustedes tienen también disponible, figuran las dos formas de registrar un broadcast para que escuche determinados eventos, existe la forma estática y la forma dinámica, yo lo voy a mostrar de manera dinámica cómo lo haríamos. ¿Les parece? Sí, tiene que ser ustedes. Bueno. ¿Por qué antes se usaba más el manifest y ahora ya es todo por código en las activities? Por una cuestión de seguridad, ¿sí? Ya que, por ejemplo, yo podía, por ejemplo, a ver, ¿por qué también? Porque si yo lo registraba en el manifiesto, ¿sí? Si yo lo registraba en el manifiesto, por más que yo apagara la aplicación, ¿sí? Ese broadcast seguía funcionando, seguía escuchando esos eventos y seguía reaccionando, ¿ok? Entonces, para ciertos eventos sigue sucediendo eso, pero para otros eventos que son riesgosos, no. Tiene que estar la aplicación abierta para que el broadcast reaccione. ¿Se entiende? ¿Se puede hacer desde una activity y que por más que la aplicación esté cerrada, las notificaciones sigan llegando? No. Pero se pone en el manifest y funciona. Si lo pongo en el manifest para ciertos eventos, sí, va a funcionar de esa forma, ¿sí? Es más, lo vamos a hacer de manera dinámica, ¿sí? Para que se entienda el concepto y después, si quieren, lo hacemos de manera estática y vemos cómo reacciona
para este evento, que no es tan complicado, que es el de cambio de modo avión. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer primero? Bueno, lo primero que vamos a hacer es crear nuestra clase. ¿Sí? Vamos a crear nuestra clase Java, que en este caso va a ser un broadcast. No hagan nada todavía ustedes. Es decir, que lo que simplemente vamos a hacer es crear una clase con el nombre que queramos y que extienda de broadcast receiver. Cuando decimos que nuestra clase extiende de broadcast receiver, tenemos que redefinir o sobreescribir el método onReceive, en donde vamos a poner la tarea que queremos que se ejecute cuando el broadcast reaccione. ¿Sí? Pero esto, o sea, que lo que estoy haciendo acá es la escucha, es la tarea, perdón. Hasta acá, él no va a saber cuándo tiene que reaccionar. ¿Ok? A ver, por ejemplo, esperen que pueda borrar esto. Lo vamos a ir haciendo todo junto. Ustedes ven acá mi Android Studio. Voy a cambiar a modo proyecto. ¿Sí? Me voy a mi paquete componentes, app, source, main, Java, y acá tienen su activity principal, ¿no? Bueno, yo estos archivos los voy a cerrar para que no nos confunda. Entonces, si yo lo hago manualmente, ¿sí? Si yo creo mi clase manualmente, que extienda de broadcast receiver, tengo que también ir al archivo manifiesto y decir que tengo no una activity, que tengo un broadcast. ¿Ok? Entonces, en lugar de hacerlo manualmente, lo vamos a hacer con el asistente. Clic secundario en el paquete, nuevo, y vamos a elegir, a ver si nos da la posibilidad, otros, y acá tengo broadcast receiver. ¿Ven? Hice clic secundario en el paquete, nuevo, fíjense que tengo para crear nueva activity, nuevo fragment, new folder, nueva carpeta, nuevo servicio, no figura broadcast acá, en la carpeta other, ahí tengo broadcast receiver. Tuki. Me pide que le ponga un nombre al broadcast. ¿Sí? Le vamos a poner modo avión. O el nombre que ustedes quieran, un nombre representativo. Como es una clase, ¿sí? Recuerden de usar los nombres de los identificadores de clase estándares en Java, ¿no? La primera letra en mayúsculas, ¿no? Es importante que estén seleccionadas estas dos opciones. Que sea exportable, es decir, que yo lo podría usar desde otra aplicación, y que esté activo. Y el lenguaje que vamos a usar es Java, obviamente. O sea que basta con que pongan el nombre de la clase y le digan finalizar, es suficiente. Fíjense que inmediatamente él me crea una nueva clase llamada modo avión, que extiende de broadcast receiver y ya me da una sobreescritura del método onReceive, ¿sí? Que ya la vamos a reusar. Pero también, fíjense a ver qué pasó en el manifiesto. Fíjense que si yo abro el manifiesto de Android, el Android Manifest, fíjense que acá tienen, ¿sí? Me agregó con la etiqueta receiver que tengo un broadcast llamado modo avión. ¿Ok? Así como tienen registradas las activities que forman parte de su aplicación, también tengo que tener registrados en el manifiesto el broadcast. ¿Ok? Pero tengo registrado el broadcast, pero todavía el broadcast no sabe qué va a escuchar. ¿Ok? Entonces, supongamos que nosotros lo que queremos hacer es que cuando el usuario active el modo avión, aparezca un mensaje emergente, un TOAST, ¿sí? Entonces, esa va a ser la tarea del broadcast. Entonces, a esa tarea la vamos a escribir dentro del método onReceive, ¿sí? De nuestro archivo modo avión que extiende de broadcast receiver. Entonces, este código que nos generó automáticamente dentro del método onReceive lo podemos borrar tranquilamente, ¿sí? Entonces, si yo quisiera que cuando reaccione me avise por la consola, para probar, para debuguear, podría poner acá log.d, ¿sí? Como hicimos la clase pasada, salida, ¿sí?
y podría poner como cartel, cambio el modo avión. Por ejemplo. Cualquier cosa. ¿Sí? Podría poner esto. Importo acá la clase log. Y si quiero que aparezca un mensaje emergente en el dispositivo, en la pantalla del dispositivo, tengo esta clase, ¿sí? Que es TOAS. La clase TOAS tiene un método estático llamado makeText. MakeText, ¿sí? Ese método recibe 3 parámetros. El primer parámetro es la referencia del contexto, es decir, desde dónde lo estoy llamando. Si ustedes se fijan, yo no estoy en este momento en una activity. Si yo estuviese en una activity, parado, dentro de un método de una activity, yo pongo this y la activity tiene referencia del contexto. Como estoy en un broadcast, ¿sí? La referencia del contexto la tengo o la recibo a través del método onReceive, ¿sí? En esta variable parámetro. Entonces, si espera el contexto, puedo pasar lo que hay en esa variable context. El segundo parámetro es el mensaje que quiero que aparezca. Es un string. Entonces, puedo poner cambio, perdón, modo avión. ¿Ok? Y el tercer parámetro que espera este método es la duración. ¿Sí? La duración es un número entero. Y si no sé qué número poner, fíjense, la clase TOAS tiene 3 constantes. ¿Sí? Long, short, ¿sí? Son los 2 valores posibles. ¿Sí? Si yo uso la constante long, que es el valor 1, el mensaje dura un poquito más de tiempo en pantalla. ¿Ok? Y luego, el método makeText me va a generar, ¿sí? Fíjense que el método makeText me devuelve un TOAS, me devuelve un objeto de tipo TOAS. Para que se muestre, le puedo decir acá, punto, o sea, cuando cerré el paréntesis, le digo ahora, mostrate. ¿Sí? Eso es importante. Si yo me olvido el punto show, nunca se va a mostrar el mensaje. ¿Vamos hasta ahí? Y acá podría haber más cosas, ¿sí? Acá podría estar, acá yo puse como tarea mostrar un mensaje, pero acá podría suceder algo, que si se activa el modo avión, guarde los datos que están en memoria en una base de datos local o, por ejemplo, en un archivo, ¿ok? O desactive determinada función. ¿Me van siguiendo? Yo acá puedo poner la tarea que quiera. En este caso, el objetivo es solamente mostrar que cuando yo registre este broadcast llamado modo avión, para que reaccione justamente cuando haya un cambio en el modo avión en el dispositivo, se va a ejecutar esta tarea. Es para mostrarles eso nada más. Guardo los cambios y yo los voy esperando a ver que lleguen ustedes hasta aquí. Bien. Entonces, ya hemos creado nuestro broadcast. Ahora, ¿cómo lo registro? Bueno, y acá está lo que yo les decía. Si lo hago de manera estática, ¿sí? Cosa que nosotros ahora no lo vamos a hacer, en esta primera parte no lo vamos a hacer, pero si lo hiciera de manera estática, vieron que en el archivo Android Manifest, ustedes les generó automáticamente esta etiqueta, receiver, y les decía que el broadcast que ustedes tienen está en la clase, o es la clase cambio avión, ¿sí? Bueno, si yo a este receiver le agrego esta etiqueta IntentFilter, ¿sí? Yo puedo, a través de la propiedad action, puedo decir a qué evento va a reaccionar este broadcast, ¿sí? ¿A qué evento va a reaccionar? Ahora, cada evento que produce el sistema operativo está identificado de manera única con una string, ¿sí? Por ejemplo, el string o la cadena que identifica al cambio del modo avión, ¿sí? O a la activación del modo avión, es esta cadena que les estoy mostrando acá, ¿ok? ¿En dónde tengo esa información? En el sitio de Android, ¿sí? Android Developer, en el sitio oficial de Android, tengo la documentación acerca de qué nombre o con qué nombre está identificado cada evento, ¿ok? Entonces, si lo hiciera de manera dinámica,
A esto se refiere. Ahora, ¿a qué se refiere hacerlo de manera, de manera estática? Esto sería de manera estática. De manera dinámica, ¿sí? Significa que lo hago por código, ¿ok? ¿Y por qué se llama dinámico? Y porque yo tranquilamente, por código, puedo decir que el broadcast modo avión o cambio avión o el nombre que ustedes le pusieron, reaccione, por ejemplo, al evento modo avión, o reaccione al evento USB enchufado, o reaccione al evento batería baja. ¿Sí? Puedo cambiarlo dinámicamente por código, que vaya reaccionando, ¿sí? De acuerdo a mi conveniencia, al mismo código, ¿sí? el mismo objeto que he creado a distintos eventos. ¿Sí? Lo puedo ir modificando dinámicamente. Entonces, ¿cómo lo haríamos dinámicamente? Dinámicamente sería desde una activity, crear nosotros, ¿sí? un objeto del tipo broadcast que creamos. Si nuestro broadcast se llama cambio avión, creamos un objeto del tipo cambio avión. ¿Ok? Y luego instanciamos, ¿sí? Luego lo que nosotros hacemos, invocamos, mejor dicho, este método, register receiver, ¿sí? Que lo tienen las activities. Y este método, ¿qué recibe como parámetro? Recibe como parámetro el objeto broadcast, ¿sí? Y el segundo parámetro, ¿qué evento va a escuchar? Y el evento que va a escuchar se lo pasamos a través de un objeto del tipo intentFilter, ¿sí? Ahora bien, ¿qué puedo hacer? Así como registro el broadcast para que reaccione a ese evento, lo debo de registrar para que no siga reaccionando cuando la aplicación se cierra. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a probar también. ¿Qué pasa si no lo de registro? Si por más que lo haya creado de manera dinámica, sigue reaccionando. Para desregistrar el broadcast a ese evento, para que el broadcast no reaccione más a ese evento, lo que debo hacer es, también desde la activity, invocar el método unregisterReceiver y le paso esa instancia del broadcast que yo he creado. ¿Desde dónde es conveniente hacer el registro? ¿Sí? Registrar el broadcast para que escuche ese evento y ¿en dónde es conveniente de registrarlo? Bueno, nosotros sabemos, ¿sí? Que hay ciertos métodos, ¿sí? Que tienen las activities que se van ejecutando automáticamente, si los tengo sobrescritos, de acuerdo al ciclo de vida, de acuerdo al estado dentro del ciclo de vida por el que está pasando la activity. ¿Ok? Entonces, sabemos que el primero de los métodos que se ejecuta, ¿cuál es? En un create. Bien, y se ejecuta una sola vez. ¿Ok? El segundo método que se ejecuta, ¿cuál es? El start era, me parece. El onStart, ¿sí? Y se vuelve a ejecutar solamente cuando la activity haya pasado al estado onStop, ¿sí? Y luego, ¿cuál sigue? Ya próximo a que se vea la vista de la activity. El onResume, ¿sí? Exactamente, Natalia. Entonces, ¿y cuál es el método que se va a ejecutar cuando la activity pasa de estar activa a inactiva y que podría estar próxima a cerrarse también inclusive? Y bueno, el primer método que se ejecuta cuando la activity ya no está activa, ya no es la activity principal, ya no es, perdón, la activity con la que está interactuando el usuario, es el onPause, ¿sí? Entonces, los lugares correctos, ¿sí? o más adecuados para poder iniciar el servicio, mejor dicho, el registro del broadcast a ese evento es en el onResume. Y el lugar adecuado para desregistrarlo sería el onPause, ¿sí? Que de pronto, si el usuario vuelve otra vez a la activity, ¿sí? O sea, la tuvo en segundo plano y luego vuelve a interactuar con ella, sabemos que se va a volver a ejecutar el onResume nuevamente, ¿sí? Entonces, volvería a activar el broadcast, ¿sí? Y cuando vuelva a estar en pausa o próxima a cerrarse, se va a ejecutar el onPause. ¿Ok? Entonces,
Dicho de otra forma, yo necesito que ese objeto broadcast sea registrado desde dos métodos, sea accedido desde dos métodos. Desde el onResume, para registrar ese broadcast, a que reaccione al evento de modo avión, ¿sí? Y desde el onPause, ¿sí? Desde el onPause para que lo desregistre, ¿sí? Quiere decir que yo desde esos dos métodos necesito acceder a esa misma instancia. Y obviamente, para que esos dos métodos vean esa misma instancia, yo la tengo que tener a esa instancia como atributo de la clase, ¿sí? No queda otra. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a irnos a nuestra activity. Esperen que baje la barra. Voy a cerrar acá el manifiesto de Android. Voy a cerrar acá el broadcast. Abro la activity. ¿Sí? Entonces acá lo que voy a hacer es sobreescribir esos dos métodos. Generar código, override method. Uno es el onResume, que no es el onPause, el onPostResume, es el onResume solo, que está por acá abajo. Y el otro es el onPause. Ahí está. Bien. Ahora, lo que vamos a hacer es, podemos crearnos acá nuestra variable atributo, siguiendo lo que proponen los componentes Java, el uso del encapsulamiento. Fíjense que nuestro broadcast, en la diapositiva se llama cambio avión. En nuestro proyecto, en este caso, le pusimos de nombre modo avión. Entonces voy a crear acá una variable de nombre modo avión. Y lo que voy a hacer es, en el onResume, voy a instanciar un objeto, modo avión, ¿sí? Y ahora lo que voy a hacer es invocar el método registerReceiver. Este método lo tienen las activities. Como estoy parado en main activity, tengo este método, ¿sí? Entonces puedo poner acá. Lo puedo invocar así como invocaba el start activity, ¿sí? RegisterReceiver. Entonces, lo primero que tengo que pasar es el broadcast que he creado, el objeto broadcast que he creado, que es modo avión. Y el segundo es el evento, ¿sí? Entonces acá sería new intent filter, ¿sí? Y el constructor de intent filter tiene un constructor sobrecargado, o sea, no le paso nada o le puedo pasar en forma de string la acción, ¿sí? Dijimos que la acción era android.intent.action. Y si no me acuerdo, a ver si yo lo pongo así, android.intent. Tengo así como paquete afuera. No inventes. Acá. Android.intent.action.airplane mode. A ellos ya se los paso. Por ahí en el manifest se puede llegar a escribir solo. Sí. Acá. Si yo agrego acá. Acá lo tengo. ¿Sí? Ahí está. Yo saco esto. Esto si lo hiciera de manera estática. Es decir, que lo que estamos haciendo con código es esto que yo estaría haciendo acá de manera estática. ¿Ven? Que estoy escribiendo explícitamente. Estoy haciendo con etiquetas XML. Acá lo estoy haciendo con objetos. Bien. Entonces, esa sería la tarea del onResume. Y del onPause sería unRegisterReceiver y la referencia del objeto. MA. No hace falta que ponga this.ma porque, bueno, como no hay ambigüedad con nada, si pongo MA se refiere a la variable atributo. Que
se entiende que cuando se ejecute el onPause, hay una instancia ya en MA porque se ejecutó antes del onResume, ¿sí? Está creado el objeto. Acá si quieren, les paso esto ahí por el chat. Bien, probemos. Ahí está. Bueno, vieron que les comentaba que el sistema operativo, ante determinados eventos, envía notificaciones, ¿sí? Para que las aplicaciones que tengan un broadcast vinculado o que escuche ese evento, reaccione, ¿ok? Ahora, ¿cómo es que el sistema operativo lanza esos eventos? Porque esos eventos son objetos, ¿sí? Bueno, esos objetos, esas notificaciones, las envía el sistema operativo a través de intent, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando, por ejemplo, el usuario activa o desactiva el modo avión, el sistema operativo crea automáticamente un objeto intent con esa cadena, ¿sí? Con una cadena que identifica esa acción, ¿sí? El modo avión. Es decir, que cuando ustedes crean un broadcast, cuando ustedes crearon el broadcast, acá, cuando ustedes crearon el broadcast y pusieron en el método onReceive la tarea que quieren que se ejecute cuando se active, cuando se produzca el evento, fíjense que el método onReceive recibe, aparte del contexto, ¿sí? Recibe automáticamente el intent, recibe automáticamente un intent. ¿Qué intent va a recibir acá como parámetro? El intent que produjo el sistema operativo, ¿m? Identificando ese evento. Es decir, que en ese objeto intent, seguramente el sistema operativo no solamente identifica el evento, sino que también adjunta una serie de datos extras, así como cuando ustedes, ¿se acuerdan la clase de ayer? Creaban un intent, en donde no solamente tenía el intent información acerca de qué activity iban a iniciar, sino que también qué datos querían pasar a la otra activity. Bueno, el sistema operativo hizo lo mismo. Creó un intent que lo que tiene es información, una cadena que identifica al tipo de evento, pero además le anexa una serie de datos, ¿ok? Entonces, seguramente en el intent debe venir información acerca de ese evento, en este caso, modo avión. Como por ejemplo, si el evento modo avión se activó o se desactivó. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué quiero que hagan? Les voy a dar 15 minutos para que averigüen de qué manera, ¿sí? Si el sistema operativo, cuando se activa el modo avión, en qué dato o cómo viene identificado el dato que indique si el modo avión está activado o desactivado, para ver si es posible averiguar eso. ¿Me siguen hasta acá? ¿Vieron que cuando ustedes creaban un intent, vuelvo a repetir, cuando ustedes creaban un intent, ¿sí? New intent, la clase pasada, ustedes pasaban, creaban el intent con referencia del contexto y la clase de la activity que querían iniciar, ¿sí? Hacían eso. Y luego podían a ese intent anexarle datos. ¿Qué método usaban del intent para anexarle datos? ¿Cómo se llamaba el método? Los métodos que tienen el intent para que ustedes puedan anexarle datos. Put extra. ¿Cómo? Put extra. Put extra, exactamente. Y recibía dos parámetros. El primer parámetro era un string con el que identificaban el dato, un ID para ese dato, ¿no? El ID del dato. Y el segundo parámetro era el dato, ¿no? ¿Ok? Es decir, que ustedes del otro lado
para rescatar ese dato, lo que tenían que conocer es con qué ID había sido guardado, ¿no? O había sido enviado. Bueno, acá lo que nosotros sabemos es que este intent seguramente viene con un dato extra. Lo que no sabemos es cuál es el ID o con qué ID está representado, si es que lo tiene, el dato que informe si el modo avión fue activado o fue desactivado. ¿Sí? Entonces, yo eso lo podría averiguar en el sitio oficial de Android o en alguna página de internet. Podría averiguarlo. Bueno, la cuestión es que quiero que en 15 minutos me averigüen eso. Si está la posibilidad de saber, a través de este intent, si el modo avión fue activado o fue desactivado. ¿Sí? Tienen 15 minutos a partir de este momento. Una forma de saber cuál es el nombre del identificador o qué datos vienen adjuntos en el extra es ir a la documentación, ¿sí? A developer.android.com y buscar ahí información. A veces es medio complejo. Si no, tengo esta posibilidad. Si yo quiero saber qué viene en ese intent, qué extras vienen en ese intent y qué identificadores tienen, puedo hacer lo siguiente. Puedo pedirle al intent que muestre los extras, ¿sí? Hacer un intent.getExtras, y bueno, y acá lo estoy mostrando como string. Entonces, cuando yo ejecuto, fíjense lo que se ve, ¿sí? Este getExtra me devuelve un bundle, es decir, una colección con todos los extras que vienen ahí adentro. Entonces me dice, mira, acá viene un extra con el nombre state, y en este caso en falso, porque bueno, lo había desactivado al modo avión. Cuando lo active me dice, mira, viene en ese intent el state, el único dato que tenés es un state con un valor true. Entonces es una forma de saber cuál es el identificador, o sea, qué datos vienen y qué identificadores tienen. Y también, bueno, qué valor tienen adentro, ¿no? ¿Vamos hasta ahí? Es decir, que cuando se produce el evento, el sistema operativo genera un intent, ¿sí? No solo con el identificador del evento, ¿sí? No solo con la cadena que identifica el evento, sino también con un conjunto de datos extras de los que yo puedo sacar información, ¿sí? Acerca de ese evento. Por ejemplo, en este caso, el modo avión, para saber si fue activado o fue desactivado, por ejemplo, ¿sí? Ahora, probemos a ver qué pasa si no desregistro el evento, si no desregistro el broadcast, ¿sí? Supongamos que comento la acción de desregistrar el broadcast que tengo en el on pause, ¿sí? Y vamos a ver qué pasa si sigue reaccionando por más que yo apague la aplicación. A ver, vamos a probar. Ahí pauso. O sea que por más que no desregistre el broadcast, ¿sí? Cuando cierro la aplicación no reacciona. Esa es una. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. En lugar de vincular al broadcast de manera dinámica, como lo tenemos acá, lo vamos a hacer de manera estática, ¿sí? Desde el manifiesto. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a comentar en nuestro main activity, vamos a comentar el atributo modo avión que tenemos. En el on pause comentamos la instancia de modo avión, comentamos el registro del broadcast y comentemos el de registro del broadcast, ¿sí? No sé si sería esa la palabra, de registrar. Una vez que lo hicieron, vamos a el manifiesto de Android y vamos a agregar, ¿sí? Vieron que ustedes tienen acá su etiqueta receiver, ¿sí? Tienen la etiqueta receiver con las propiedades, nombre, si está activado, si es exportable, ¿sí? Ahí cierran las propiedades,
Dentro de la etiqueta, pero fuera de las propiedades, vamos a agregar la etiqueta intent filter. Abro y cierro. Dentro de la etiqueta intent filter vamos a agregar la etiqueta action, ¿sí? Android name y el nombre del evento, ¿sí? Que queremos capturar. En este caso, Android intent action airplane mode. Cierro. ¿Sí? Esta modificación la hice directamente en el manifiesto. Esto equivale a lo que hicimos por código, ¿sí? A crear una instancia de nuestro broadcast y a través del método register receiver registrar nuestro broadcast para que escuche el evento de modo avión, ¿sí? Tanto activado como desactivado. Vamos a probar a ver si sigue reaccionando, si solamente lo tengo registrado si solamente lo tengo registrado en el Android Manifest, ¿sí? Ahí estoy probando, ahí lo activé, ahí desactivé, activo, desactivo, pasa naranja, no reacciona, ¿sí? ¿Alguno de ustedes está probando esto en una versión de Android 6, por ejemplo? Si tienen versión de Android 6, 7 u 8, seguramente les funciona teniéndolo registrado solamente en el manifiesto. A partir de la versión de Android 9 en adelante, no. Tengo que registrarlo por código. A ver ahí, paré. Vuelvo a ejecutar. Filtro en salida. No pasa nada. Queríamos sacarnos la duda, a ver si ustedes lo probaron. Si lo registran dinámicamente, funciona en cualquier plataforma, digamos. Si lo registran dinámicamente, como lo hicimos nosotros recién, por código, funciona en cualquier plataforma. Hasta la versión 8 de Android, si yo lo registraba, también funcionaba si lo registraba estáticamente, con la particularidad de que seguía reaccionando por más que nuestra aplicación estuviese cerrada. Esto es lo que ustedes tienen acá en la teoría, en registro del receiver en el manifiesto. Bien. Hasta acá nosotros vimos que es el sistema operativo el que genera un intent cuando se produce un evento con información acerca de ese evento, ¿sí? Y nosotros creamos un broadcast que escucha esos eventos, creamos un broadcast que escuchaba un evento, en este caso proveniente del sistema operativo, ¿sí? Ahora, algo que puedo hacer es lo siguiente, es hacer que mi aplicación sea la que genere una notificación, ¿sí? Yo podría hacer que mi aplicación genere una notificación, genere un intent, ¿sí? Y podría tener dentro, inclusive de la misma aplicación, un broadcast que reaccione cuando algún componente o alguna activity, por ejemplo, de mi aplicación genera esa notificación, ¿sí? Entonces, esto me permitiría, por ejemplo, que si mi aplicación está compuesta de varios componentes, ¿sí? Si mi aplicación está compuesta de varios componentes y yo tengo un componente, podría tener un componente broadcast que reaccione cuando alguno de los componentes de mi aplicación emita determinada notificación, ¿sí? Entonces por ahí podría suceder que yo quiera que cuando determinado componente de mi aplicación cumpla con determinada tarea, avise y
un componente extra de mi aplicación reaccione una vez que se cumplió esa tarea. ¿Sí? Entonces, lo que les quiero mostrar es cómo crear nuestros propios eventos, ¿sí? Y un broadcast que reaccione a un evento creado por nosotros. ¿Ok? Incluso, yo podría tener, ¿sí?, dos aplicaciones distintas. Podría tener dos aplicaciones distintas. Una de ellas sea la que lanza la notificación y otra que tenga un broadcast que sea capaz de reaccionar a ese evento que genera la otra aplicación. ¿Sí? Tranquilamente. En este caso, para lo que vamos a hacer es, en la misma aplicación, ¿sí?, vamos a lanzar una notificación y vamos a crear un broadcast que reaccione a esa notificación. ¿Sí? En la diapositiva, o mejor dicho, en la presentación, ustedes a esto lo tienen como broadcast personalizado. ¿Sí? Esperen que amplío esto acá. Lo tienen como broadcast personalizado. ¿Sí? Ahora, esperen que estoy retrocediendo. Acá, como broadcast personalizado. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una nueva aplicación. ¿Sí? Vamos a cerrar esta. File Close Project. Vamos a crear una nueva aplicación, un nuevo proyecto, con una activity vacía. Le vamos a poner componentes 3. Nos vamos a gastar con el nombre, componentes 3. Pueden poner ustedes broadcast personalizado, lo que ustedes quieran. Una vez que tenemos asegurado que está en lenguaje Java y el API mínima es, por ejemplo, la de nuestro dispositivo, finalizar. Esto ya lo hacemos mecánicamente, automáticamente. Una vez que siempre damos tiempo a esto, a que termine Gradle de armar nuestro proyecto. ¿Sí? Damos un poquito de tiempo y yo voy a pausar acá el video. Bueno, lo primero que podemos hacer es crear el... Es grabar. Es grabar, ahí está. Mira, y recién me decía pausar. Ahí está. Estoy grabando, ¿no? ¿Se ve? Sí. Sí. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear el broadcast. Entonces, como hicimos recién, clic secundario, Profe, en el paquete, New, vamos a pero ir no lo tiene a que pasar otros. Project. Está en Android. Ah, sí, no es necesario, pero no. la buena práctica es esta. Si yo lo hacía como estaba haciendo, estaba bien, pero dijimos que es más conveniente y más práctico si estamos en modo proyecto. Más fácil de ver todos los componentes de nuestro proyecto. Ahí está. Ahí estoy en modo proyecto, genial. Ya estoy pagado en el paquete de mi aplicación, donde están las clases Java. Acá es en donde hago new, otros, broadcast receiver, y acá mi tarea le vamos a poner a este broadcast. Lo mismo, que sea exportable, que esté activado, esté en lenguaje Java, finalizar. Recordando que cuando nosotros creamos el broadcast de esta forma, usando el asistente, se va a registrar automáticamente en el manifiesto. ¿Sí? Entonces, en nuestro caso, nuestra aplicación tiene dos componentes nada más. ¿Sí? En realidad tiene tres. Tiene una vista asociada a una activity y un broadcast. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros queremos hacer es, cuando la activity termine de hacer una tarea, lance una notificación y nuestro broadcast tenga la tarea de hacer algo una vez que se completa la tarea de la activity. ¿Sí? ¿Les parece? Vamos a suponer que queremos que nuestra activity tenga la tarea de contar hasta 20. ¿Sí? Queremos hacer esto, que nuestra activity tenga la tarea de contar hasta 20, de 1 a 20. Y cuando termine con esa tarea, avise y el broadcast cuente desde 21 a 30, por ejemplo. ¿Sí? Queremos que haga eso. Acá podría ser que la activity se conecte al servidor, traiga los datos, los guarde en archivo y avise que ya lo hizo, entonces el broadcast
va a encargarse de hacer algo con esos datos que ya están en archivo. ¿Me siguen? Lo vamos a emular de esta forma. Entonces, la tarea del broadcast, ¿cuál sería? Y bueno, contar del 21 al 30. ¿Sí? Esa es la única tarea. Entonces, vamos a borrar y la vamos a escribir esa tarea acá, en el onRecite, ¿no? Entonces acá, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, podría hacer un for, si quisiera, que vaya desde 21 y menor a igual a 30. Y más. Ya no nos vamos a complicar mucho. Y acá vamos a hacer esto, a ver si lo toma. Log D, y vaya mostrando con la etiqueta salida lo que hay en I. ¿Sí? Esa es la tarea que queremos haga el broadcast. Una vez que mi aplicación avise. ¿Sí? Acá el segundo parámetro también tiene que ser una string. Entonces, acá es coma. Y acá el mensaje tiene que ser una string. Entonces muestro I concatenado con comillas. Bueno, eso ahí ya lo tienen. Bueno, la tarea del broadcast es contar desde el 21 al 30. Pero esta tarea queremos que la haga una vez que la activity haya contado de 1 a 20 y avise que la hizo. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué debería suceder? ¿Qué debería suceder? Según la teoría, nos dice, bueno, lo primero que vas a hacer es crear el broadcast. Ya lo tengo, con la tarea que se nos ocurrió en este caso, que cuente de 21 a 30. Lo segundo, ¿sí?, es que registres el broadcast para que reaccione, ¿sí?, que registres el broadcast para que reaccione a una acción, a un evento, ¿sí?, que vos vas a producir, un evento personalizado. Ah, quiere decir que nosotros vamos a tener que crear un intent, ¿sí? Nosotros vamos a tener que crear un intent que, cuya cadena no sea usada por ningún otro evento del sistema operativo. Es decir, yo no podría decir, voy a lanzar un intent con la cadena android.intent.action.airplane.mode, porque ya existe esa cadena, ¿sí? Che, ¿y cómo puedo inventar una cadena que no se superponga con alguna que ya existe? Bueno, una forma de hacerlo es la siguiente. Es a esa cadena cualificarla con el nombre de tu proyecto, ¿sí? Es decir, paquete, punto, subpaquete, punto, y el nombre que le quieras poner vos al intent, ¿sí? Bien. Entonces, yo debería crear el broadcast, ya lo hice. Debería registrar el broadcast para que reaccione a esa acción. Pero acá, en este ejemplo, me está mostrando un registro estático. Fíjense que acá lo está registrando en el Android Manifest, ¿sí? ¿Se entiende? Vamos a ver si lo podemos hacer dinámicamente. En lugar de ir al manifiesto y registrarlo de esta manera, vamos a ver en este caso si lo podemos registrar dinámicamente, ¿sí?, siendo un evento personalizado, digamos, el que voy a capturar. Un evento propio, digamos. Entonces, vamos a nuestra activity. En este caso, tenemos estos dos componentes, ¿sí? Vamos a suponer, lo primero que voy a hacer es lo siguiente. Yo voy a comentar algo acá para ver si ustedes ven. Y vamos a pensar qué nombre le podemos poner a nuestro evento. A ver si puedo ampliar. Ah, no tengo el scroll. Bueno, ¿qué nombre le podemos poner a nuestro evento? Bueno, me dice que en nuestro intent, ¿sí?, la cadena tiene que ser algo que no exista. Entonces la puedo cualificar así. El nombre de nuestro proyecto, ¿sí?, el paquete de nuestro proyecto, que es com, ¿sí?, tiene que empezar así, com.ulp, va a estar en este espacio nombre, entonces no se va a pisar con nada, componentes 3, punto, y le podemos poner de nombre tarea. ¿Tiene que estar en mayúscula? No, no es necesario, pero bueno, es un estándar. Tarea, _finalizada. Así le vamos a poner
creo que lo escribí bien, a nuestro intent, ¿sí? Entonces lo pongo acá como comentario para que ustedes vean qué es lo que queremos hacer, ¿sí? Entonces, siguiendo con lo que vimos recién del registro dinámico, ¿qué tendríamos que hacer en nuestra activity? Si yo quiero registrar a que el broadcast, mi tarea, reaccione cuando se produzca un intent con esta información. ¿Qué es lo que tenía que hacer para registrar este broadcast? Un override. Claro, tendría que registrar, sí, tendría que registrar este broadcast a ese intent, ¿no? Y para hacerlo, tanto para registrarlo como para registrarlo, en los métodos onPause y onResume, ¿sí? Sí. Bien ahí. Entonces voy a hacer un override. Override method del onResume. OnResume y un override del onPause. ¿Está ahí? Todo bien. Ahora, como quiero registrar en el onResume y desregistrar en el onPause el broadcast mi tarea, voy a tener que poner como atributo, una variable de tipo mi tarea. Mi tarea, mi tarea. Inicializarla en el onResume. Y acá hacer el register, ¿no? Register receiver de mi tarea, coma, y en el intent filter, yo le digo, perdón, hago un new intent filter, ¿sí? Y acá va la cadena que va a tener el intent, ¿sí? Con la acción, o con la cadena que va a identificar el evento, ¿no? Que dijimos va a ser esta, que está acá arriba. Entonces le digo, bueno, mi tarea va a reaccionar cuando se produzca un intent con este nombre, identificado con esta cadena. ¿Sí? Y en el onPause voy a desregistrar ese broadcast. Todo perfecto. ¿Sí? Maravilloso. Bueno, entonces, yo sé que esto se ejecuta de esta manera. El onCreate primero, el onResume después y el onPause cuando haya terminado, ¿sí? Cuando mi aplicación esté en pausa, ¿sí? Entonces, lo que yo puedo hacer es lo siguiente. A ver, ¿cuál era la tarea del main activity? Perdón. ¿Cuál era la tarea que va a desencadenar, o mejor dicho, ¿cuándo queremos que se ejecute la tarea esta de contar desde el 21 al 30? Cuando termine la del main. Cuando termine la del main. Entonces la pregunta acá clave es, ¿en dónde pongo en el main que cuente del 1 al 20? ¿Dónde lo pongo? Porque si lo pongo en onCreate, ¿qué va a suceder? Va a contar acá ya del 1 al 20, pero todavía no se ejecutó el onResume, que es el que sabe cuál es el broadcast que va a reaccionar. ¿Me siguen? Sí. ¿Sí? Entonces, por ahí sería conveniente que cuente del 1 al 20, ¿después de qué? Y después del onResume. Después del onResume. Entonces, después de lo que tiene el onResume. Entonces yo podría poner acá, en el onResume, que después de que registró el broadcast, podría llamar a un método que cuente, ¿no es cierto? Al método contar, ponele. ¿Sí? Digo, llama al método contar. Entonces, voy a crearme el método contar. Bueno, más rápido si lo escribía. Me voy a crear el método contar. Y acá el contar
va a contar. ¿Sí? Puedo copiar esta lógica, este algoritmo, acá. Va a contar, pero va a contar desde el 1 al 20, ¿no? Del 1 al 20. ¿Sí? Va a contar desde el 1 al 20. ¿Y qué quiero que haga? Bueno, que cuando termine de contar, avise. ¿Sí? Avise. ¿Para qué? Para que reaccione este broadcast. Entonces, ¿qué tendré que hacer para que reaccione el broadcast? Y bastará con que haga esto, que cree un intent, fíjense, a ver si se puede ampliar acá. Bastará con que cree un intent, ¿sí? Cree un intent, y el intent tiene este método, setAction, ¿sí? En donde puedo yo identificar la acción que quiero que ejecute. Perdón, en donde pongo un identificador para la acción de ese intent, ¿sí? Y luego invoco este método, sendBroadcast. Es decir, lo envío, ¿sí?, al sistema operativo por si hay algún broadcast que es capaz de reaccionar a ese evento, ¿sí? A ver, ¿cómo sería esto? Bueno, me dice acá, lo que tendrías que hacer es crear un intent. Bueno, creamos un intent. Bien. Ahora, dice, el intent tiene el método setAction. Bueno, setAction. ¿Qué espera el método setAction? Un string. Bien, pongo un string. ¿Cuál? El mío, el que va a identificar mi notificación. Perfecto. Y ahora, para que el sistema operativo se entere de que ese intent lo voy a lanzar al sistema con la intención de que si hay un broadcast registrado para reaccionar ante esta acción, invoco el método sendBroadcast. ¿Sí? Y le paso el intent. ¿Estamos? Entonces, ¿qué hicimos acá? Bueno, creamos una aplicación que es capaz de crear una notificación, es decir, de crear un intent y enviarlo por si hay un broadcast en alguna aplicación que está instalado en mi dispositivo capaz de reaccionar. Pero a su vez, también creamos nuestro broadcast. Creamos el broadcast que está preparado para reaccionar, ¿sí? Lo registramos para reaccionar a esta acción, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro dispositivo, en la aplicación configuración, cuando el usuario toca el botón de modo avión, ¿sí?, la aplicación genera esto, un intent con una acción, que en este caso era android.intent.action.airplane-mode, y la envía. Algo similar hace la aplicación configuración del dispositivo. ¿Se entiende? Bien. Una vez que tenemos esto, lo vamos a probar. Bueno, ahí yo voy a pausar. Bueno, el último de los componentes, bueno, con los que vamos a trabajar hoy, son los servicios, ¿sí? ¿Qué tenemos que entender de los servicios? Si necesito, por ejemplo, ejecutar una tarea en la que no necesito interactuar con el usuario de alguna forma, y necesito que se ejecute en un segundo plano, es decir, no en el hilo principal de la aplicación, es este componente el que tengo que utilizar, ¿sí? Por ejemplo, si yo necesito que mi aplicación ejecute en un segundo plano el acceso a datos, por ejemplo, o como lo vamos a ver ahora, vamos a crear nosotros un reproductor musical, es decir, vamos a crear una aplicación que tenga un servicio que reproduzca música, por ejemplo, mientras nuestra aplicación sigue trabajando con otra cosa, ¿no? Un servicio, igual que un broadcast, es una clase, ¿sí? Es una clase especial. Yo puedo crear dos tipos de servicios. Puedo crear, por un lado,
servicios iniciados como libres, es decir, yo puedo iniciar la tarea del servicio, y si lo inicio como libre, significa que va a seguir funcionando por más que mi aplicación se haya cerrado. O la activity, ¿sí? Mi aplicación o la activity que la inició o que inició ese servicio se cerró, ¿sí? Y la otra forma de iniciar un servicio es como atado, digamos. Es decir, yo puedo, desde una activity, por ejemplo, iniciar un servicio, ¿sí? Iniciado de manera atada significaría que el servicio, por un lado, va a seguir funcionando mientras la activity esté activa, mientras la activity esté funcionando, y algo importantísimo es que pueden interactuar entre ellos. Es decir, el servicio podría enviarle información a la activity, ¿sí? Nosotros vamos a ver, o mejor dicho, lo que les voy a mostrar es cómo crear un servicio iniciado como libre. Es decir, vamos a iniciar la tarea, ¿sí? Y vamos a dejar que siga funcionando por más que nuestra activity se haya cerrado o la aplicación se haya cerrado. Al igual que una activity, un servicio, ¿sí? Porque el servicio en realidad es un hilo, ¿tá? Y todo hilo tiene un ciclo de vida, ¿ok? Si ustedes trabajaron en algún momento con thread o con hilos, y si no lo hicieron, lo vamos a ver, nosotros vamos a tener una clase especial el lunes, en donde quiero mostrarles el tema de hilos y el tema de clases anónimas, ¿no? Que son dos temas muy importantes que no tienen que ver pura y exclusivamente con programación para dispositivos móviles, pero son dos herramientas que necesito que conozcan. Entonces, un servicio, ¿sí? Dijimos, es un hilo en ejecución y pasa por distintos estados, ¿sí? Durante su ciclo de vida. El primer estado por el que pasa un hilo es el de iniciado, que es cuando recién uno activa el servicio, lo inicia, ¿ok? Cuando uno inicia el servicio, nosotros sabemos que en ese momento puede que haya más de un proceso en ejecución. Entonces, el sistema operativo en algún momento le va a dar tiempo de ejecución, es decir, le va a dar tiempo de CPU y recursos de RAM para que pueda funcionar, ¿no? Entonces, por más que yo inicie el servicio, es muy probable que no arranque inmediatamente, sino cuando el sistema operativo lo considere, le otorgue los recursos. Entonces, ni bien lo arranco, pasa a estado iniciado. Y cuando tiene tiempo de CPU, pasa al estado de ejecutado, ¿sí? El estado de running, en ejecución. Puede pasar luego al estado pausado, y por último, antes de morir, o sea, cuando termina su tarea, el servicio pasa al estado de destruido, ¿no? Entonces, mientras el servicio pasa por esos estados, el de iniciado, en ejecución y el de muerte, digamos, el de finalizado, yo puedo sobreescribir en ese servicio distintos métodos, igual que en una activity, que se van a ir ejecutando automáticamente a medida que el servicio vaya pasando por esos estados. Esos métodos, ¿sí? Son, por ejemplo, el onCreate, el onStartCommand y el onDestroy, ¿sí? El onCreate es el método que se ejecuta una sola vez, ¿sí? Igual que los demás, ¿no? Se ejecuta ni bien instancio el servicio, ¿sí? Ni bien creo el servicio. Una vez que el servicio se está ejecutando, mejor dicho, una vez que el sistema operativo le da tiempo de ejecución, ¿sí? Le da los recursos para que se ejecute el servicio, el método que se ejecuta es el onStartCommand, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la tarea que tenga que hacer el servicio la voy a escribir en el método onStartCommand. Es decir, que si este servicio tiene como tarea conectarse a un servidor para leer o escribir datos, bueno, es ahí en donde pongo la tarea. Si este servicio tiene como tarea reproducir, activar un reproductor de música, bueno, es ahí en donde pongo esta tarea, ¿no? Y en el onDestroy, la tarea que quiero que haga cuando el hilo esté por caducar, ¿no? Esté por morir. O mejor dicho, cuando la tarea que yo puse en el onStartCommand terminó, ¿sí? Estos son los métodos estándar de un hilo
iniciado como, como libre. Un servicio iniciado como atado tiene básicamente los mismos métodos, o por lo menos métodos que se ejecutan en los mismos ciclos de vida. ¿Sí? El onCreate, el onBean, que se ejecuta cuando el servicio está en ejecución, ¿sí? El onAndBean, que se ejecuta cuando el componente que lo inició, por ejemplo, la activity que lo inició, desaparece, ¿sí? Y por último, el onDestroy, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que en el caso de un servicio iniciado como atado, puede que la tarea que yo programé acá en el onBean no se termine de ejecutar si la activity, por ejemplo, que lo inició, fue destruida, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer nuestro proyecto? Bueno, dijimos que tenemos intención de crear un servicio que reproduzca música, ¿sí? Bueno, el audio que vamos a reproducir lo vamos a tener de manera estática dentro de nuestro proyecto, dentro de nuestra carpeta de proyecto, ¿sí? Entonces, ¿en dónde sería conveniente colocarlo? Vieron que ustedes dentro de la carpeta res, de la carpeta de recursos, tienen, por ejemplo, la carpeta layout, en donde lo que ponemos allí, en donde lo que tenemos allí, son todos los archivos XML que forman la vista, que va a estar, las vistas que van a estar asociadas a las diferentes actividades. Dentro de la carpeta draguable, por ejemplo, todas las que son imágenes que yo voy a usar de manera estática dentro de mi proyecto, ¿sí? Bueno, si quiero poner recursos como, por ejemplo, adicionales, como por ejemplo, imágenes o videos, perdón, música, audio, mejor dicho, o videos, lo conveniente es tenerlos en una carpeta RAW, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear esta carpeta de recursos, con este tipo de recursos. ¿Cómo hacemos? Bueno, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. En nuestro proyecto, en Android Studio, mejor dicho, vamos a crear un nuevo proyecto con una activity vacía. Le vamos a poner de nombre, y ya que estamos, servicios. Finalizar. Todo lo que hicimos hasta hoy, hasta recién. Esperamos que se genere nuestro proyecto, que Gradle cree toda la estructura del proyecto. Esperamos unos segundos. Una vez que se creó el proyecto, vamos a hacer lo que me dijo recién Brenda, vamos a cambiar a la vista proyecto, vamos a desplegar nuestro proyecto, vamos a ir a la carpeta de fuentes, main, y en nuestra carpeta res de recursos, vamos a crear esa carpeta de recursos tipo RAW. Entonces, lo que vamos a hacer allí es clic secundario en la carpeta de recursos, ahí en res, clic secundario, new, y vamos a elegir Android, ¿sí? Resource Directory. Vamos a crear una carpeta de recursos o un directorio de recursos Android. Clic izquierdo. Me pide que elija el tipo de recurso que voy a guardar en esa carpeta. Tengo por defecto Value. Vamos a elegir RAW. Una vez que cambiamos el tipo de recurso, fíjense que el nombre del directorio es el mismo que el tipo de recurso que voy a guardar. Le digo OK. Vuelvo a repetir. En una carpeta de este tipo, lo que nosotros vamos a guardar son videos y música, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer en paralelo es pasarles por el chat. Entonces, una vez que descargan el archivo, directamente lo que pueden hacer es lo siguiente. Yo voy a achicar un poco la ventana de Android Studio. Esta es una forma de hacerlo, ¿eh? Me voy a la carpeta de descargas. Algo importantísimo es que los archivos de recurso estén escritos con minúsculas, ¿sí? Es importante eso, siempre los nombres de los archivos tienen que estar escritos con minúsculas y sin espacios, ¿sí? Y sin espacios. Lo que hago es directamente arrastro el archivo de audio a la carpeta RAW
Fíjense que lo va a mover a ese directorio. Refactorizo. Fíjense que ya tengo acá mi archivo música.mp3. Ese es el nombre del archivo donde está el audio. No lo reproduzcan ahora, así es una sorpresa. Bien, yo espero a que complete. En el caso de que no les deje arrastrar el archivo, pueden ir directamente a la carpeta donde tienen el proyecto. Por defecto, el proyecto está en el disco C, en la carpeta usuarios, si tienen Windows, dentro del usuario suyo, en una subcarpeta de nombre Android Studio Project. ¿Sí? Si se fijan, ahí tienen la carpetita servicios, que es la del proyecto, dentro de app, dentro de src, dentro de main, dentro de res, ahí tienen la carpeta RAW. Abren RAW y pegan el archivito ahí adentro. ¿Sí? Esa es otra forma de hacerlo. Si no les deja arrastrar el archivo. Bien. Entonces, una vez que tenemos todo eso hasta allí, lo que vamos a hacer es crear nuestro servicio. ¿Sí? Es decir, vamos a crear una clase que extienda de service. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es, en el método onStartCommand, poner la tarea de iniciar el servicio musical. Para eso, ahí yo les voy a mostrar qué es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a nuestro proyecto, vamos al paquete en donde están nuestras clases Java, clic secundario, new, Java class, perdón, no, lo puedo hacer manualmente, así, Java class, y después que extienda de service, puedo hacerlo de esa manera, o directamente, clic secundario en el paquete, new, y vamos a elegir service, ¿sí? Y en service, service. El nombre del servicio, el nombre de la clase, servicio musical, o el nombre que le quieran poner, las dos opciones activadas, finalizar. Fíjense acá, esperen un segundito. Que si lo inicio como service, es un servicio vinculado, ¿sí? A ver, esperen. Lo vamos a eliminar. Donde tengo acá, refactorizar, eliminar. Uy, se me cruzan los ojos. Borrado seguro. Ok. Borrarlo. Ahí está. A ver, clic secundario, new, service, intent service. A ver. Vamos a poner servicio musical. Lo tengo. Servicio musical, y acá en el manifiesto me lo agregó automáticamente. Servicio musical. Servicio musical. Me hizo cualquier. No, no me sirve ninguno de los dos. Guac. Puede fallar. Lo vamos a hacer manualmente. Vamos a hacerlo manualmente. Vamos a eliminar. Bueno, ya que tenemos ahí servicio musical, ¿sí? Ya que tenemos ahí servicio musical, borremos. Si ya lo borraba una clase, ¿no? Claro, a ver, pará. Ujú. A ver, vamos a hacerlo más. Bueno, sí, borro todo. Menos package. Ahí está. Entonces acá es public, class, servicio, tiene que tener el mismo nombre. Servicio musical, extend, the service. ¿Sí? Pum, pum. Ahí está.
Luego acá me dice que implemente sus métodos. Ah, mira. Sigue siendo el método onBean. Ahí que lo inicie. Ha cambiado esto. Bueno, esto después tenemos que ver la documentación porque ha cambiado entonces. Ahí en Implement Methods le ponemos OK. Ponele OK, ponele OK. Yo quiero ver algo antes. No. Bien, el service que importamos es el de Android App. Ahí está. Entonces, quiere decir esto que podríamos haber creado el servicio también haciendo clic secundario, new, service, como intent service. A ver si te pongo cualquier nombre. No, como service solo. Clic secundario, new, service, como service solo. ¿Sí? Yo le voy a poner servicio musical 2. Finalizar. Ahí está. Como service solo. Y fíjense que acá el método que me pide en este caso sobreescribir es el onBean, no el onStartCommand. Es decir, que acá supuestamente deberíamos poner la tarea. Ahí vamos a ver. Service. ¿Qué métodos tiene? Tiene el onStart. Para acá adentro. Pero. Está en desuso, fíjense. El onStartCommand está en desuso. O sea que tengo que poner la tarea en el onBean. Listo, no dije nada. Entonces, puedo crear el servicio de dos formas. Haciéndolo como hicimos recién, creando una clase manualmente que extienda de service y le decimos que implemente el método onBean. Esa es una. O clic secundario, nuevo, service, service, directamente. ¿Sí? Cualquiera de las dos formas está bien. Ahora, creamos el servicio. ¿Sí? Voy a borrar lo que hice de más. Clic secundario, refactory, borrado seguro. Y voy a borrar el servicio musical 2. ¿Qué cree? Bien. ¿Ese borrado seguro es seguro, seguro? Es casi seguro, porque fíjate que Casi seguro. me está avisando que en el Android Manifest, también lo sacó. Ahí está, me lo sacó automáticamente. Fíjate que acá tengo servicio musical, ¿sí? Si lo cree manualmente, ¿sí? Si lo cree manualmente, no me lo agregaría en el Android Manifest, ¿sí? Tengo que agregar esta etiqueta. Y acá en Exporter, true. Esto. ¿Sí? Si lo hice manualmente y no me lo agregó en el Android Manifest, agrego esta etiqueta dentro de Application, ¿sí? Así como tengo Activity, como tenía los broadcasts, agrego Service, ¿sí? Agregaría Service. Que es lo que ustedes tienen acá, ¿ven? Tienen que crear el servicio y tiene que estar registrado en el manifiesto. Y las propiedades que tienen es Exporter y activo. Enable, true. Estas dos propiedades. Exportado y activado. A ver ahí. Ahí se los pasé. Asegúrense de tener esto en el manifiesto. Entonces, ahora vamos a nuestro servicio. A ver, seguramente
Según esto, en el onBin tendríamos que poner la tarea. ¿Sí? Si es así. Bueno, ¿cuál es la tarea de nuestro servicio? Es la de reproducir el audio, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, según la presentación que tenemos acá, podemos crear una variable atributo de tipo media player, que es el objeto que nos va a permitir reproducir el audio. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer en el onBin es instanciarlo. ¿Sí? ¿Cómo lo instanciamos? Fíjense que en media play, en el onCreate lo vamos a hacer. ¿Sí? Para que lo primero que haga sea, bueno, podría hacerlo también en el onStarCom, en el onBin, no hay problema. Vamos a hacer, a ver si puedo redefinir el onCreate. El secundario, generar, override method, onCreate, lo tengo. El onStart, no tengo el onStart command. Muchachos. Bueno, tengo que hacerlo todo manualmente. Entonces, vamos por parte. ¿Qué hicimos primero? Creamos una variable atributo media player. Bien. ¿Qué hicimos después? Lío. ¿Qué vamos a hacer después? Creamos, implementamos el método, o sobreescribimos, mejor dicho, el método el onCreate. ¿Sí? Override method, onCreate. Bien. ¿Cuál va a ser la tarea del onCreate? Instanciar el objeto media player. Pero media player no se instancia con un new, sino que tiene un constructor, un método factory, perdón. Un método factory que me permite instanciarlo. ¿Qué le tengo que pasar por parámetro? Según esto tiene dos parámetros. Uno, el contexto, y segundo, el recurso que quiero reproducir. Si vemos en la diapositiva, ¿sí? En el primer parámetro, el método create recibe el contexto, que a pesar de no estar en una activity y estar en un service, si ponemos this, el servicio tiene información del contexto. Y segundo, lo que tenemos que decirle es cuál es el audio que quiero reproducir. El audio que quiero reproducir está en la carpeta recursos, subcarpeta RAW, y no se llama selfie, se llama música en este caso, ¿no? En nuestro proyecto. Entonces, lo que vamos a hacer es, acá, ponemos this, sería el contexto. Entonces, la carpeta de recursos, punto, subcarpeta RAW, punto, y ahí tengo el identificador del archivito música MP3. ¿Sí? Música. Cada componente que ustedes ponen en la carpeta de recursos, ¿sí? Cada elemento que ustedes ponen en la carpeta de recursos, Gradle es como que lo indexa, arma un índice, ¿sí? Con ese componente. ¿Sí? Por eso acá, lo que espera como segundo parámetro, o sea, si yo espera como segundo parámetro el recurso, ¿sí? Pero es un valor numérico el que pongo, un valor entero. ¿Por qué? Y bueno, porque Gradle a cada recurso que ustedes tienen lo identifica con un número, ¿sí? Entonces, cuando ustedes ponen r.raw.música, él creó una constante numérica con el mismo nombre del recurso que tienen acá, del archivito, música, ¿sí? Y el número que lo identifica, ¿ok? Ahora, la tarea la tengo que hacer sí o sí en el onStart command, ¿sí? La tengo que hacer sí o sí en el onStart command. Pero, ¿qué pasa? No lo tengo, entonces es otro método que voy a sobreescribir, ¿sí? ¿Qué quiero que haga en el onStart command? Y que inicie la reproducción del audio, ¿sí? Entonces, para que inicie la reproducción del audio, le vamos a pedir al reproductor, ¿sí? Vamos a invocar del reproductor el método start, ¿sí? Ahí empezaría con la reproducción. Ahora bien,
Cuando termine de reproducir, el método onStartCommand espera que devuelvas un entero, indicando si todo salió bien. Ese OK de que todo salió bien está en la constante starStick. O sea, acá puedo devolver un número 1, si quiero, o para hacerlo más elegante, la constante starStick. Entonces, si me vengo acá, voy a pedir a mi reproductor, .start, ¿sí? Y luego le voy a decir, bueno, está esperando que retorne un entero. Yo acá puedo retornar 1 si quiero, ¿no? O start stick. Ahí está. Ahora le digo, retorna lo que hay en esa constante. Me pide que no ponga un litoral, en este caso una constante. Ok. Bien. ¿Qué quiero después? Bueno, lo que quiero es que cuando se esté por destruir, ¿y qué hago con el onBin? Bueno, vieron que ustedes cuando se los implementó directamente, y acá decía retornar null, bueno, se lo dejo así. Fíjense que con el onBin no voy a trabajar en este caso, porque el servicio no quiero que sea vinculado o atado. ¿Sí? Trabajé con el método onCreate, en este caso, en el onStartCommand, con la tarea, y lo que voy a hacer ahora es redefinir o sobreescribir el onDestroy. Override method, onDestroy, y acá lo que voy a hacer es decirle al reproductor musical stop. Stop, sí, que pare. Ahí está, que pare. Y ahí tenemos nuestro servicio musical. A ver si me deja pasárselos por el chat para que los reusen. Bien. Ahí les doy unos minutos. Entonces, nosotros sabemos que la tarea de nuestro servicio es la que está puesta en el onStartCommand. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros necesitaríamos, desde otro lado, es crear una instancia de este servicio e iniciarla. ¿Sí? Pero no lo haríamos de esta forma, no lo haríamos creando una instancia de servicio musical e invocando el método onStartCommand, ¿sí? Porque ahí se ejecutaría como un método común y corriente, ¿sí? Lo que nosotros necesitaríamos es que ese servicio se comporte como un hilo, digamos, como un proceso secundario, como un servicio en sí, no como un objeto común y corriente. Entonces, tendría que iniciarlo desde algún lado. Podría, si ustedes quieren, podrían hacer esto. En la vista, ¿sí? De la activity principal, podrían tener un botón que cuando lo pulsen, inicia el servicio. ¿Sí? Podría hacerlo de esa forma. O podría ser que directamente, cuando se ejecute la activity, empiece a reproducir el audio. ¿Sí? Entonces, yo lo voy a hacer de esta manera, para que ni bien se inicie la activity, se reproduzca el audio, para que no nos lleve tanto tiempo. O sea, para que ni bien se ejecute la activity, se ejecute el servicio, en realidad. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que se inicie el servicio? Para que se inicie el servicio, lo primero que tengo que hacer es lo siguiente. Es crear fíjense que no hago un new del servicio. ¿Sí? Acá, en esta parte está. Fíjense que no hago un new del servicio. Lo que hago, ¿sí? Es lo mismo. Creo un intent, ¿sí? Creo un intent que tiene información acerca de qué componente voy a iniciar. En este caso, un servicio. Pongo la clase del componente que voy a iniciar. Y luego, para iniciarlo al servicio, invoco el método startService, ¿sí? Y le paso como referencia ese intent. Es decir, que si yo lo que quiero hacer es que ni bien se ejecute mi aplicación, mi activity, se inicia el servicio, entonces lo haría acá en el onCreate, por ejemplo. Y si quiero que cuando el usuario haga clic en un botón, y bueno, pondría en la vista un botón, en la propiedad onClick, el método que va a reaccionar a ese evento de clic, solo el botón, y lo pondrían ahí, a la tarea. Yo en este caso lo pongo acá en el onCreate. Entonces creo un intent. Vieron que hasta acá vimos que el intent lo puedo usar para
iniciar, por ejemplo, para iniciar una activity, o ahora estamos viendo que puedo usar también un intent para iniciar un servicio. ¿Sí? Bien. Entonces, creamos el intent, estaba leyendo ahí el chat, creamos el intent, new intent, en este caso lleva la referencia del contexto y es parecido a como cuando queremos iniciar una activity, va la clase del componente que queremos iniciar. Nuestro componente es un servicio y se llama, la clase es servicio musical. Entonces acá va servicio musical.class. ¿Sí? La propiedad class le va a decir a intent de qué clase es. Y luego acá, start service. Y luego, directamente el intent. ¿Sí? Entonces, si todo sale bien, cuando ejecute tendría que empezar el reproductor de audio. ¿Sí? Es más, por más que cierren la aplicación, el servicio debería seguir funcionando. ¿Sí? Porque es un servicio iniciado como libre. A ver, probemos hasta ahí.